Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas de dolor, en tristes horas de tentación, calma difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma crece desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra,
tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final. Te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. La primera lectura se encuentra en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el apóstol Juan dice, si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Bendito y omnipotente Dios y Señor nuestro, nos dirigimos a ti en oración, agradeciéndote primero por tener la libertad y la oportunidad de reunirnos de manera virtual para alabar tu nombre y oír tu bendita palabra. Ponemos ante ti, amado Padre Celestial, a tu iglesia esparcida por el mundo. Especialmente te pedimos por quienes están hoy arriesgando sus vidas al dar a conocer tu evangelio en lugares donde todo es adverso. Aliéntalos y dales fortaleza y esperanza allí donde se encuentren. Así también, Padre amado, te pedimos por quienes trabajan en este servicio y por quienes nos guían, nuestros pastores Enrique y Cristian. Bendícelos y guárdalos, Señor, de caer en tentación. Anímalos a perseverar en la maravillosa y gran tarea que tú les has encomendado. Te pedimos, Dios bendito, por las familias de nuestra congregación, por quienes sufren necesidades de distinta índole, materiales, de salud, afectivas. Ayúdalos a esperar en ti y provee según tu voluntad perfecta. Por nuestro querido país y sus gobernantes, pon, Señor, en ellos el deseo de servir y guiar a Chile por sendas de paz, buscando el bienestar de los chilenos por sobre intereses personales.
Permite, Señor, que no prospere el engaño y la corrupción, y líbranos de quienes nos quieran convencer de que el mal es bien y que el bien es mal. Que tu verdad prevalezca siempre en nosotros. Perdónanos, Señor, por no tenerte siempre en aquel lugar de privilegio que solo tú mereces. Permite, Padre amado, que recordemos siempre que solo a través del único, perfecto y suficiente sacrificio de Jesús tenemos tu favor, tu perdón y salvación. Señor, venga tu reino, alcanza más corazones, que haya más vidas transformadas y rendidas a ti para amarte y servirte, y que toda la gloria, la honra y nuestra alabanza sean para ti, amado Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Segunda lectura, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 11. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosnas decían: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. El hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Esta es palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia St. John's. Les mando un abrazo cariñoso a la distancia y, como siempre, un honor, un privilegio poder servir al Señor a través de la predicación de su palabra, del Evangelio, y en este caso de Juan capítulo 9, versículos 1 al 7, como acabamos de leer. Y quisiera comenzar este mensaje con un dicho que es muy común en Chile, que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, no hay peor ciego que la persona que no quiere de alguna manera escuchar. Pero creo que hay algo que es peor que eso. No hay peor ciego que aquel que cree que ve, pero no ve. En otras palabras, no hay peor ciego que el que cree que ve cuando realmente no puede ver la realidad. El creer que tú sabes, que tú entiendes, cuando realmente no es así. Y eso es tremendamente peligroso. El ser ciego a tu propia ceguera. Y pienso en esto porque el pasaje de hoy se centra en la sanación de Jesús, ¿cierto?, a un ciego. Y que nos recuerda que los milagros de Jesús van más allá del milagro físico, que es maravilloso, que es revertir las consecuencias de vivir en un mundo caído, de mostrar que el reino de los cielos ha llegado, mostrar la gracia, la misericordia de Dios. Pero además de eso, tiene una dimensión espiritual que tiene que ver con la redención, tiene que ver con el plan de salvación espiritual de la persona. Por eso, cuando nosotros creemos que entendemos y sabemos, y cuando eso no es así, es tremendamente peligroso y necesitamos un buen diagnóstico en nuestra vida de si estamos realmente entendiendo y viendo claramente. Antes de entrar en este pasaje, quiero destacar de que Jesús ha venido hablando con sus discípulos, pero especialmente confrontando a los fariseos y maestros de la ley respecto a su propia ceguera espiritual. Lo ha hecho en el capítulo 8, en el comienzo y en el final. En el 8 del 1 al 11 lo hace a través de la mujer adúltera y en el versículo 31 al 41 a través de que ellos creen que son hijos de Abraham e hijos
de Dios. De alguna u otra manera, ellos se sienten moralmente superiores, piensan que son mejor y que están bien con Dios por su religiosidad y por lo que ellos hacen. Y también lo piensan de que, bueno, porque ellos son circuncidados en la carne, son hijos de Abraham, son hijos de Dios y, entre comillas, están listos. Son ciegos a su propia ceguera. Y es por eso que Jesús ha dicho ya que Él es la luz del mundo. Lo hace en el capítulo 8, versículo 12. Aquellos que creen en Él, que se arrepienten, Cristo, ¿cierto?, les da una nueva vida y los saca a la luz desde las tinieblas. Hay una interesante relación en el argumento que se va tejiendo entre la esclavitud del pecado y la ceguera espiritual. Desde ese punto de vista, entonces, la necesidad de la luz de Cristo por medio del Evangelio es clave para salir de esa condición. Y eso creo que no solamente lo vamos a ver en el pasaje, sino que también lo vamos a analizar en nuestras propias vidas. Esto es tremendamente importante porque está sobre la mesa todo este argumento cuando Jesús y sus discípulos van caminando y se encuentran con esta persona. Como dice así, versículo 1. A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. No sabemos cómo se supo esto. Obviamente que Jesús sobrenaturalmente lo sabía, pero muchas veces Jesús preguntaba para que todos se dieran cuenta cuál era la situación y qué es lo que él iba a hacer. Lo interesante de esto es lo que sucede en el versículo 2, cuando los discípulos dicen, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya sido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Es súper interesante la pregunta que ellos hacen porque la condición de este hombre lo toman como un problema teológico. La gente en aquella época, y también muchos hoy día, pensaban que las enfermedades eran consecuencia de un pecado personal o incluso nacional, como nación. Pero el caso de una persona ciega de nacimiento genera un desafío. Es como, bueno, si esto es consecuencia de un pecado personal, ¿es el pecado de esta persona en el útero de su madre o es culpa del pecado de sus padres? Esas son las dos respuestas que ellos tienen. La idea de los pecados a raíz de la culpa de los padres encuentra apoyo en algunos versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo 20:5, que se interpretan de esta manera, que dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, los ídolos, ¿cierto? Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Este versículo lo repiten muchas personas hasta el día de hoy para justificar o entender el pecado de los hijos y los nietos, incluso algunas personas de la iglesia. Pero también encontramos su antítesis en el Antiguo Testamento, lo opuesto, Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y al malvado con maldad. Es decir, cada uno se hace cargo de sus propios actos. Creo que esto debe llevarnos y me anima a mí también a hablar un poquito respecto a una teología de la enfermedad y el sufrimiento. ¿Por qué experimentamos esto? Hay aquellos que creen que el mundo fue creado por casualidad, ¿cierto? Una molécula de hidrógeno y otro oxígeno chocaron en un momento de la historia y por eso estamos todos aquí hablando. Y que respecto a la enfermedad hablan de que, bueno, que estas son casualidades biológicas que sucedieron. De alguna u otra manera, una evolución incorrecta de los genes y por lo tanto existe la enfermedad y el sufrimiento hoy día. Pero las escrituras nos dan una respuesta muy diferente y muy clara. Nos muestran que cuando Adán cayó en Génesis capítulo 3, el mundo fue maldecido y así como el pecado entró, también entró la enfermedad. Y el mundo hoy día, ¿cierto?, a este lado de la eternidad, está en una condición en la cual gime anticipándose a lo que va a ser también no solamente nuestra liberación en la nueva creación, sino que el mundo será una nueva creación, la cual saldrá de esta esclavitud del pecado, de la enfermedad, ¿cierto?, en la que se encuentra. Lo vemos en Romanos 8, 18 al 25. Sin embargo, aunque todo sufrimiento, ¿cierto?, es consecuencia de vivir en un mundo caído y por tanto del pecado en términos generales, eso no significa que cada dolencia de una persona es precisamente un pecado cometido y que por lo tanto tiene esa consecuencia. Por ejemplo, el libro de Job
no nos permitiría sacar esa conclusión. Sin embargo, esto no impidió que muchos judíos del primer siglo llegaran a la conclusión de que el sufrimiento del individuo se debe a un pecado personal. Y lo vemos reflejado en el pasaje cuando los discípulos le dicen, bueno, ¿fue él o fueron sus papás? No hay otra explicación. Esto, como les decía, no es tan extraño. Hay muchas personas que hasta el día de hoy, incluso iglesias que enseñan esto. Lo hacen desde la perspectiva y una teología que dice que Dios te quiere bendecir, te quiere sanar, te quiere prosperar. Es como para qué una nueva creación si queremos todo hoy día. Y si eso no sucede en tu vida, entonces a causa de un pecado. Ese pecado puede ser una falta de fe, ese pecado puede ser pecados escondidos, etc. Y así como estas personas, entonces los discípulos tienen una muy pobre teología del sufrimiento y de la enfermedad, pero Jesús no la tiene. Y su respuesta es realmente maravillosa en el versículo 3. Dice, ni él pecó ni sus padres. Es decir, esto no tiene que ver con el pecado personal. Dice, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús nos dice que esto no tiene que ver, ¿cierto?, con lo que Él hizo o no hizo, sino que tiene que ver con el plan de Dios y la revelación de Él en esta situación. Piensa por un momento en todas las veces que este hombre ciego, cuando era niño, le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué soy ciego? Quizás ella nunca sintió que tenía una buena respuesta, un buen argumento. Y si se fijan, acá Jesús aleja la pregunta del por qué, del pecado, qué es lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, y la deposita en la providencia de Dios en medio de esta situación. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de esto? Hermanos, hermanas, yo no sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sufriendo, por lo que estás pasando. Todos nosotros a este lado de la eternidad sufrimos enfermedad. Desde el COVID, que afecta al mundo entero, hasta muchas otras enfermedades y condiciones las cuales estamos viviendo nosotros, nuestros hijos, seres queridos, hermanos, hermanas de la iglesia. Lo que sí sabemos en las palabras de Jesús es que el Señor en su providencia toma esta situación y el sufrimiento entonces y la enfermedad tienen un lugar y un objetivo para quienes le aman. Romanos 8:28 lo dice. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados por medio, ¿cierto?, de su palabra y de acuerdo con su propósito. Entonces la pregunta para nosotros cristianos, ¿cierto?, que conocemos la palabra del Señor, que nos revela de dónde viene el pecado, no es por qué pasa, sino que es para qué, en términos no, como muchas personas lo dicen livianamente, como no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Eso lo dice gente incluso que no es cristiana y que trata de resolver esta situación. Nosotros tenemos un argumento sólido respecto a lo que la Biblia nos habla del sufrimiento. Y nos dice que nosotros sufrimos básicamente por tres cosas. Obviamente que por nuestro propio pecado. Podemos incluso sufrir enfermedad. Si yo me emborracho, me va a afectar el hígado, me va a dar cirrosis y voy a terminar con una falla hepática. También por el pecado de otros. Podemos sufrir accidentes, insultos, robos, etc. hasta la muerte. Y también, como les decía, porque vivimos en un mundo caído donde existe la enfermedad, existen las catástrofes naturales, existen los problemas. Lo que debemos preguntarnos entonces es qué es lo que hace el Señor con esta situación y cómo Él se revela a sí mismo. Yo creo que es importante también aclarar porque a veces tendemos a confundir de cómo funciona esto, porque el hecho que el Señor utiliza la ceguera de este hombre para revelarse no significa que Dios deliberadamente hizo que el niño naciera ciego. Dios no puede hacer el mal, ¿cierto?, para que después de muchos años se mostrara su gloria a través de la eliminación de la ceguera. Esto es más profundo que eso. Porque nosotros no podemos limitar la gloria de Dios a los milagros de Jesús, como les decía en un comienzo, no solamente la sanidad física. Este milagro significa que Dios anula la ceguera de este hombre para ver la gloria de Dios en el rostro y en la obra de Jesucristo. En la esperanza en Él. Ahora, este hombre
Y muchos de los que estaban ahí, ¿cierto? Ciegos espiritualmente, podrían volverse hacia Jesús, quien es la luz del mundo. Entonces la ceguera del hombre crea una oportunidad de sanidad que revela al final del día la identidad de quien es Cristo y la necesidad que tenemos de Él. En ese sentido, Jesús particularmente es consciente de esta necesidad y que debe ser revelada ahora. Y eso es lo que vemos en el pasaje. Vemos lo que dice los versículos 4 al 5, de las mismas palabras de Jesús. Él dice, versículo 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Aquí Jesús no está hablando de forma absoluta, porque sabemos que después de dejar el mundo, de su exaltación, Él iba a estar presente por medio del Espíritu Santo para seguir la obra de aquel que lo envió, para capacitar a su pueblo, para llevar a cabo, ¿cierto? Y extender el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Más bien en el contexto de Juan, Jesús está hablando de esta prueba venidera que es la crucifixión. Y la consecuencia inmediata, antes de Pentecostés, cuando los discípulos van a ser perseguidos y Jesús va a dejar de predicar acá. Jesús entonces hace este milagro de una manera muy particular, como lo vemos en los versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque. El ciego fue, se lavó y cuando volvió ya veía. Quizás tú te preguntas, y yo también, ¿por qué Jesús hizo este ritual? No lo sabemos. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Claro, como diciéndole al paralítico, levántate y camina, diciendo al mar que pare la tormenta. ¿Qué hay detrás? No es fácil saberlo. Los teólogos en general no están de acuerdo en esto. Algunos hablan de la saliva como método de sanación de la época, incluso hasta el barro. Sin duda lo que Jesús hizo fue usar uno de los métodos menos usuales que había usado anteriormente. Y yo me animo a pensar en dos cosas. Primero me acuerdo de Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y es en esa creación donde Dios crea todas las cosas por Él y en Él. Y en este caso Jesús tomando también tierra, así como el Señor arcilla, y da vida. Lo que Cristo está haciendo con este hombre no solamente es darle vista, sino que le está dando una nueva vida. En segundo lugar, creo que Jesús encontró también la forma de cambiar sus métodos de sanación para que nadie siga una fórmula y piense que ese es el método para que estas cosas sucedan. De alguna u otra manera, Él es soberano y tiene el derecho de sanar y hacer las cosas como Él quiere hacerlo. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Jesús rompe cualquier tipo de fórmula en lo que hace. Ahora, el punto aquí importante y que quiero reflexionar esta mañana es volver al principio de mi sermón respecto a la ceguera espiritual, el problema que los fariseos y los maestros de la ley tienen de cuando ellos ven y realmente no están viendo. Creo que es algo que también nos puede pasar a nosotros. Esto es muy grave. Es muy grave en el sentido de cuando uno no tiene un diagnóstico correcto de quién es uno o de cómo está uno. Creo que esto lo vemos clínicamente. Es muy común escuchar cuántos casos de personas que llegaron a la urgencia porque le dolía el estómago, le dolía la cabeza, los mandaron para la casa por un resfrío y terminaron falleciendo en sus hogares. Creo que una persona espiritualmente ciega, sin ser diagnosticada, puede ser algo realmente devastador en su vida espiritual. El común denominador de las personas ciegas espiritualmente es que creen que lo están haciendo muy bien, como se ve en Juan 8. A estas personas, su pastor, su hermano, hermana en Cristo, le preguntan cómo están y ellos siempre dicen, muy bien, gracias. Si supieran cuántas veces me encontré con este tipo de personas en la iglesia, aquellas personas que no le entran balas, están siempre muy bien. Aquellas personas que incluso se les anima a congregarse, a participar, a ir al estudio bíblico, a participar de la reunión de hombres, de mujeres, a que sus hijos vayan, y ellos no lo necesitan, ellos están bien. Ellos moralmente están muy bien. El
religiosamente están muy bien. Juan 8, 1 al 11, 31 al 41. Hermanos, esta mañana Jesús nos llama a nosotros a hacer un buen diagnóstico de nuestra ceguera o visión espiritual. Y nos llama a través de su gloriosa luz para que podamos ver con claridad. Lo que quiere entonces es que tengamos claridad de quiénes somos nosotros, quién es Él y cómo está nuestra relación. Que salgamos de esta oscuridad. Y esta oscuridad creo que básicamente tiene como dos dimensiones muy comunes, que es o la religiosidad por un lado o la apatía por el otro. Religiosidad, pensando que yo cumpliendo algunos ritos, yendo algunos domingos a la iglesia, llevando muchos años en la iglesia, como los fariseos, ¿cierto? Estoy bien con Dios. O a través de la apatía, de rechazar no solamente la luz de Cristo, sino que también los medios que Él ha establecido para que yo le conozca y crezca. Es decir, no participar, no congregarme, no conocer lo que Él quiere para mi vida. Y hermanos, así como el tiempo estaba cerca para la cruz, las Escrituras también nos dicen de que el tiempo de la segunda venida está cerca. Ahora, hay una tremenda diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Jesús se nos dice que no va a venir a hacer milagros. No va a venir a sacar de la oscuridad a quienes están ciegos, sino que va a venir a buscar a aquellos que lo ven. Por lo tanto, este es el tiempo de volvernos a Jesús. Este es el tiempo de salir de la religiosidad y dejarla de lado, de salir de nuestra apatía espiritual y de comenzar a caminar con Cristo. Yo me pregunto y dejo el desafío, ¿cuál va a ser también tu actitud cuando pase esta pandemia? Cuando haya que salir de la cama, cuando uno está viendo el sermón y tenga que ir a buscar a mis hermanos y a compartir con ellos para ser animado y exhortados y así crecer a la estatura de Cristo. Y ese es el desafío que también el Señor pone a nosotros hoy día, de mirarnos quiénes somos, quién es Él y cómo está nuestra relación con Él. Te animo a que dejes de lado tu propio diagnóstico de tu relación con Dios y que dejes de que la palabra del Señor evalúe cuál es tu condición y que te anime y te exhorte a poder caminar con Cristo, ver claramente qué es lo que Él quiere para tu vida y compartir con otros esta maravillosa nueva vida, lejos de la oscuridad, sino que en Cristo, quien es la luz de vida para ti y para mí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y especialmente por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Te damos gracias, Señor, porque Él es la luz que ha venido a sacarnos de las tinieblas y a darnos una nueva vida. Yo te pido por cada uno de nosotros, y en especial por aquellas personas que tienen su propio diagnóstico, que creen que ven cuando no lo están viendo claramente, la necesidad que tienen de Jesús. Yo te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, que les llames a través de esta predicación y también a través de nuestra relación con ellos. Te pedimos, Señor, que tú nos saques de la apatía hacia lo que viene de ti, que nos saques de la religiosidad y que te busquemos a ti, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Profundo es el amor de Dios, tan vasto
Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Las cadenas